La noche en la que decidí aventurarme en el bosque de las sombras permanece como una cicatriz indeleble en mi memoria, un relato oscuro que se entreteje con las sombras que danzan en los recovecos más oscuros de mi mente. Aquella noche, el bosque parecía más denso y oscuro de lo que jamás lo hubiera visto antes, como si hubiera un velo de oscuridad suspendido en el aire, listo para engullir todo a su paso. Armado con una linterna parpadeante, cuyo haz de luz luchaba contra la opresiva oscuridad que amenazaba con absorberla, y con una brújula que apenas mantenía una dirección constante, me aventuré más allá de los límites familiares del pueblo. Mis pasos resonaban en el suelo crujiente mientras avanzaba hacia lo desconocido, con el manto de árboles imponentes arrojando sombras inquietantes en mi camino. A medida que me adentraba, las sombras parecían cobrar vida, contorsionándose entre los árboles como figuras etéreas que se burlaban de mi presencia. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, se convertía en un eco siniestro que resonaba en la inmensidad del bosque. Sin embargo, mi escepticismo actuaba como un escudo, un intento de rechazar la creciente sensación de inquietud que me envolvía. Fue después de horas de caminar, cuando mis pies comenzaban a protestar y mi voluntad se tambaleaba, que divisé un débil resplandor en la distancia. Entre la maraña de árboles, emergía una tenue luz que titilaba como una estrella solitaria en la negrura del bosque. Guiado por la curiosidad y el deseo de desentrañar los misterios que rodeaban aquel lugar, me dirigí hacia la luz. La fuente de la luz se reveló como una pequeña cabaña, apenas visible entre la maleza y los árboles altos. La madera desgastada y las ventanas empañadas por el tiempo sugerían que la cabaña había sido testigo de los estragos de los años. Un escalofrío recorrió mi espalda al acercarme, pero el impulso de descubrir lo que se escondía en su interior superó cualquier temor que pudiera albergar. La puerta entreabierta emitió un chirrido agudo cuando la empujé, revelando un interior envuelto en penumbra. La luz de mi linterna iluminaba muebles cubiertos por sábanas polvorientas y paredes que parecían susurrar historias de tiempos pasados. En el centro de la habitación yacía un antiguo libro encuadernado en cuero, como un relicario de secretos olvidados. Mis manos temblorosas abrieron las páginas amarillentas del libro, y las palabras escritas en tinta antigua narraban oscuros rituales y antiguas invocaciones. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras leía acerca de un ser sin nombre que habitaba el bosque de las sombras, una entidad que se alimentaba de las almas de aquellos que osaban adentrarse en su dominio. Cada palabra parecía llevar consigo un peso ominoso, y la vela en la esquina parpadeaba como si estuviera consciente de mi presencia. De repente, un susurro etéreo llenó la cabaña, y sentí una mirada invisible posándose sobre mí. Mis ojos se encontraron con una sombra oscura que se materializó frente a mí, una figura sin forma definida con ojos que brillaban intensamente en la penumbra. Un frío intenso me envolvió, y la oscuridad pareció penetrar mi ser. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me mantenía en su lugar. La figura habló en un susurro escalofriante, revelando secretos oscuros sobre mi pasado y mis miedos más profundos. Las sombras en la habitación cobraron vida, retorciéndose y formando imágenes que me atormentaban. Luché por liberarme, pero la presión invisible se intensificaba con cada palabra susurrada. En un instante de pánico, la vela se apagó, sumiendo la cabaña en la oscuridad total. Los susurros del ser sin nombre se intensificaron, resonando en mi mente como un eco interminable. Cuando la luz de la vela se encendió de nuevo, la cabaña estaba vacía. Me encontraba solo, con el libro cerrado en mis manos temblorosas. Aturdido y desorientado, salí corriendo de la cabaña y me adentré en la oscuridad del bosque de las sombras. El bosque, una vez tranquilo, cobró vida a mi alrededor. Las sombras se retorcían y susurraban, como si el propio bosque estuviera impregnado de la presencia del ser sin nombre. Desesperado por escapar, corrí sin rumbo, pero las sombras me perseguían incansablemente. Con el tiempo, la desesperación se apoderó de mí, y las sombras finalmente me envolvieron por completo. El bosque de las sombras devoró mi presencia, dejando solo un eco de susurros y lamentos en la oscuridad. Desde aquel día, los lugareños evitan aún más el bosque de las sombras,
temerosos de que el ser sin nombre pueda acechar a cualquiera que osare entrar. La cabaña, testigo silencioso de mi encuentro con lo desconocido, permanece en la penumbra como una advertencia para aquellos que se aventuran más allá de los límites de lo familiar. En las afueras del pequeño pueblo de Ravenswood se encontraba un bosque densamente poblado, conocido por los lugareños como el Bosque de los Lamentos. La leyenda que rodeaba este lugar hablaba de susurros fantasmales, luces intermitentes y la presencia de un ente misterioso que acechaba entre los árboles. Aunque muchos lo consideraban solo una historia de terror, mi amigo Alex y yo decidimos explorar el bosque una tarde, ignorando las advertencias de los habitantes del pueblo. Armados con linternas y una mezcla de emoción y nerviosismo, nos aventuramos en el Bosque de los Lamentos cuando el sol comenzaba a ceder ante la oscuridad creciente. Las sombras se apoderaron rápidamente del bosque y nuestros pasos resonaban en la tierra cubierta de hojas secas. Una bruma fría comenzó a ascender desde el suelo, envolviendo los árboles en un manto etéreo. Con cada paso, el bosque parecía cobrar vida. Ramas crujían como susurros susurrados por las hojas, y las sombras danzaban entre los árboles, creando ilusiones fugaces que jugaban con nuestra percepción. Ignorando el creciente sentimiento de inquietud, nos adentramos más en la espesura. Fue entonces cuando notamos la primera señal de la presencia del ente. Un resplandor débil parpadeaba entre los árboles, como una luz fantasmal que llamaba nuestra atención. Nos dirigimos hacia ella, nuestras linternas cortando la oscuridad mientras nos internábamos más profundamente en el bosque. A medida que avanzábamos, la luz se intensificó, revelando una figura etérea en la distancia. La figura era borrosa y sin forma definida, como si estuviera compuesta de sombras y niebla. Su presencia parecía fluctuar entre la realidad y la ilusión, haciendo que nuestros corazones latieran con una mezcla de fascinación y temor. Mantuvimos nuestras linternas enfocadas en ella, pero cada vez que pensábamos que la figura iba a revelarse completamente, se desvanecía como humo entre los dedos. A pesar de la extrañeza del encuentro, continuamos nuestra marcha. La figura parecía guiarnos más profundo en el bosque, y el resplandor parpadeante nos condujo por caminos enredados que nunca habíamos explorado antes. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire estuviera impregnado de una energía antigua. De repente, la figura desapareció en la oscuridad. Nos encontramos en un claro rodeado de árboles altos y silenciosos. El silencio era palpable, solo interrumpido por el susurro del viento entre las hojas. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Sombras, más densas y definidas que las anteriores, comenzaron a materializarse a nuestro alrededor. Figuras encapuchadas, con ojos que resplandecían en la oscuridad, emergieron entre los árboles. Nos miraban fijamente, como si pudieran ver más allá de nuestra piel y explorar nuestros pensamientos más profundos. Nuestras linternas parpadearon y se apagaron, dejándonos envueltos en la negrura del bosque. Intentamos encenderlas de nuevo, pero cada intento resultaba en un resplandor efímero antes de extinguirse nuevamente. La presión en el aire se intensificó y la temperatura descendió abruptamente, dejándonos con una sensación gélida que penetraba en nuestros huesos. Fue entonces cuando escuchamos susurros, voces entrelazadas que hablaban en un idioma incomprensible. Las sombras danzaban al ritmo de las voces, formando patrones caóticos en el suelo. Tratamos de retroceder, pero una fuerza invisible parecía mantenernos en su lugar, como si el propio bosque hubiera cobrado vida y nos hubiera atrapado en su tejido misterioso. De repente, la figura etérea que habíamos seguido al principio regresó, ahora más cercana y definida. Se materializó frente a nosotros, y sus ojos, dos puntos de luz intensa, se fijaron en los nuestros. Sentimos una conexión inexplicable, como si estuviera extrayendo fragmentos de nuestras almas. Las voces aumentaron en intensidad, ahora acompañadas por risas distorsionadas y suspiros melancólicos. La figura extendió una mano hacia nosotros, y en ese momento, el bosque pareció implosionar en un torbellino de sombras y luces parpadeantes. La realidad se distorsionó, y nos encontramos en un lugar que no podíamos comprender.
Todo a nuestro alrededor era una amalgama de formas y colores indescriptibles. Voces susurraban desde todas las direcciones, mezclándose en un coro discordante que reverberaba en nuestra conciencia. La figura, ahora más presente que nunca, nos miraba con una expresión que desafiaba toda lógica. De repente nos encontramos de nuevo en el claro del bosque, nuestras linternas parpadeando en la penumbra. La figura desapareció, las sombras se disiparon y las voces se extinguieron. Nos hallamos en silencio, atónitos y desorientados. El ente misterioso nos había guiado a través de una experiencia surrealista, un viaje que trascendió los límites de nuestra comprensión. Nos quedamos en el bosque por un tiempo, tratando de procesar lo que habíamos presenciado, pero las sombras y las luces parpadeantes persistieron en nuestras mentes como un recordatorio de que ciertos misterios no estaban destinados a ser completamente revelados. El bosque de los lamentos había compartido con nosotros su secreto, y aunque nunca entenderíamos completamente lo que había sucedido, sabíamos que habíamos sido testigos de algo extraordinario y fuera de este mundo. El bosque se cernía sobre nosotros como un ente vivo, una masa impenetrable de árboles que parecían entrelazarse en una conspiración silenciosa. Mi amigo Jake y yo decidimos aventurarnos en sus profundidades una tarde nublada, armados con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un bosque denso y oscuro, conocido como el Bosque de las Sombras por los lugareños. Habíamos oído historias de luces parpadeantes y susurros que se colaban entre las hojas, pero nuestra curiosidad superaba cualquier advertencia. Equipados con linternas y mochilas llenas de bocadillos, comenzamos nuestra travesía al filo del atardecer. Las ramas crujían bajo nuestros pies, y el susurro del viento a través de las hojas creaba una sinfonía inquietante. Jake, el más valiente de los dos, lanzó una risa nerviosa mientras avanzábamos entre la maraña de árboles. «No hay nada de qué preocuparse, amigo. Estos cuentos son solo para asustar a los niños pequeños», dijo, tratando de disipar la tensión en el aire. A medida que nos internábamos más en el bosque, la luz del día se desvanecía rápidamente. Encendimos nuestras linternas, y sus haces de luz apenas lograban penetrar la oscuridad. La densidad del bosque creció, las sombras se cerraron a nuestro alrededor, y aunque tratamos de mantenernos enfocados en la senda, era fácil perderse en la maraña de árboles. Después de una caminata que pareció horas, encontramos un pequeño claro donde decidimos descansar y disfrutar de nuestros bocadillos. La atmósfera del bosque cambiaba a medida que la oscuridad se consolidaba, y una sensación de inquietud comenzó a colarse en nuestra conversación casual. Fue entonces cuando notamos la primera anomalía, un susurro lejano, apenas perceptible, como el eco de voces que provenían de lo más profundo del bosque. Jake y yo intercambiamos miradas nerviosas. Atribuimos los sonidos a la brisa jugando entre las hojas, pero algo en el tono de los susurros nos hizo dudar. No eran simples susurros, eran palabras, murmullos que desafiaban la lógica. Decidimos continuar, convenciéndonos de que nuestra imaginación nos jugaba travesuras. Sin embargo, a medida que avanzábamos, los sonidos se intensificaron. Ahora no solo eran murmullos, sino risas apagadas y frases ininteligibles que se filtraban desde las sombras. Cada paso que dábamos parecía estar acompañado por una presencia invisible, como si el bosque mismo estuviera observándonos. Intentamos desesperadamente localizar el origen de los sonidos, pero eran escurridizos, siempre un paso más allá de nuestro alcance. Jake, más intrépido, sugirió que nos adentráramos más en el bosque en busca de respuestas. Ignoramos el creciente sentimiento de inquietud y seguimos el sonido de las risas. La espesura del bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, y cada vez era más difícil encontrar el camino de regreso. La luna se asomaba tímidamente entre las ramas, lanzando sombras danzantes en el suelo. Fue entonces cuando tropezamos con una extraña marca en el suelo, un círculo dibujado con lo que parecía ser tiza. No recordábamos haber visto algo así antes, y nuestras linternas iluminaron la misteriosa inscripción. Intrigados y nerviosos, decidimos que debíamos continuar. Fue en ese momento cuando las risas se transformaron en un coro gutural, un sonido que parecía emanar de las propias raíces del bosque. El aire se volvió denso,
y una niebla fría comenzó a ascender desde el suelo. «¿Qué está pasando aquí, Jake?», pregunté, mi voz temblando con la incertidumbre. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. Ahora». Decidimos dar media vuelta y regresar por el mismo camino que habíamos seguido, pero el bosque parecía haber cambiado su disposición. Los árboles se cerraban, formando un laberinto que se retorcía a nuestro alrededor. No importaba hacia dónde nos dirigíamos, cada sendero parecía llevarnos más profundo en la oscuridad. La niebla se espesaba, envolviéndonos en un abrazo gélido. Las risas se intensificaron, ahora acompañadas por susurros que resonaban en nuestros oídos. Fue entonces cuando notamos las sombras, figuras etéreas que se movían entre los árboles. Parpadeaban en la periferia de nuestra visión, nunca lo suficientemente cerca como para ser claramente vistas. Nuestra cordura se desmoronaba con cada paso. Jake, normalmente el más valiente de los dos, comenzó a mirar frenéticamente alrededor, sus ojos reflejando el mismo miedo que sentía en mi interior. La niebla se cerraba a nuestro alrededor, y las sombras comenzaron a tomar formas más definidas. Figuras encapuchadas, con ojos que brillaban en la oscuridad. «¡Tenemos que romper este círculo!», grité, señalando la marca en el suelo. Jake asintió, y juntos intentamos borrar la extraña inscripción con nuestras botas, pero la tiza parecía estar impregnada en la tierra. Las risas y los susurros alcanzaron un crescendo ensordecedor, mientras continuábamos luchando contra la presión invisible que se cerraba sobre nosotros. De repente, la niebla se disipó como si nunca hubiera estado allí. El bosque, aunque todavía denso y oscuro, parecía más familiar. Las risas y los susurros se extinguieron, dejando solo el susurro del viento entre las hojas. Jake y yo nos encontrábamos en el mismo claro donde habíamos descansado antes. La marca en el suelo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Nos quedamos allí, jadeando y tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Fue real?», preguntó Jake, su voz temblando. No teníamos respuestas. Aún temblorosos decidimos abandonar el bosque sin mirar atrás. Mientras caminábamos hacia el límite del oscuro entramado de árboles, una última risa resonó en la distancia. Una risa que nos persiguió incluso después de haber abandonado el bosque de las sombras. No hablamos de lo que experimentamos aquella noche. Jake y yo nos alejamos, tratando de olvidar las risas y los susurros que aún resonaban en nuestros oídos. Pero cuando cerrábamos los ojos por la noche, la sensación de ser observados, la niebla gélida y las sombras encapuchadas seguían atormentándonos en nuestros sueños. El bosque de las sombras había dejado una marca imborrable en nuestras almas, una experiencia que nos recordaba que, a veces, es mejor dejar que ciertos misterios permanezcan sin resolver.